para su debida aprobación. Hay que esperar cuando el gobierno y los diputados del Frente Sandinista, que son aplanadores en la Asamblea Nacional, aprueban estas reformas sin haber consultado de alguna manera a los partidos políticos y a la oposición. Jocelyn, ya nos acompaña Bonifacio Miranda, especialista en temas políticos. Así es, vamos a hablar de ese tema, del rol de la oposición. Bonifacio, bienvenido, un placer que nos acompañe. Gracias. La primera pregunta. Estar con ustedes otra vez. La primera pregunta, ¿hay algo nuevo que le pueda decir la oposición a Nicaragua y qué les queda frente a esta realidad de esta reforma? Bueno, es una pregunta bastante difícil. La verdad es que no nos deberíamos de sorprender porque todos los movimientos que ha venido realizando la dictadura es una estrategia bien concebida, bien planificada, con un cronograma, y ellos van cumpliendo sus metas paso a paso. Quizá la debilidad ha sido del lado de la oposición, que no ha podido prever qué es lo que va a hacer la dictadura, cuáles son los pasos que va a tomar y cómo salirle al frente. Y ahí es donde siempre encontramos la decepción de la ciudadanía, porque la ciudadanía espera orientaciones claras, precisas, y no hay. Entonces, en ese vacío, la dictadura va avanzando lentamente en su plan. Por ejemplo, el tema de los magistrados. Desde hace tiempo se sabía que los magistrados tenían periodo vencido. La reforma constitucional del 2014 le permite a los magistrados mantenerse en el cargo hasta que se elijan los otros. Pero ese tema fue obviado por la oposición porque la oposición se concentró en la pelea de las precandidaturas y de los bloques y todo. Y entonces, como no se han puesto de acuerdo en las cuotas de poder, entonces esa pelea continúa y mientras tanto la dictadura aprovecha el momento. Ya se va a cumplir el plazo de mayo de la OEA, entonces ellos formalmente están cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya dieron el primer paso. Ellos tiraron sus cartas sobre la mesa y te dicen, vamos a elegir magistrados y vamos a elegir y vamos a reformar la ley electoral. Dos discusiones al mismo tiempo, que son clave. En el fondo es un mismo tema que tiene que ver con la reforma electoral, pero ellos lo que están tratando es de definir de antemano, a priori, el aparato electoral, la estructura electoral. Entonces, tienen el 60% de los votos en la Asamblea Nacional, entonces ellos pueden decidir todo, prácticamente pueden hacer todo. Entonces, la elección de los magistrados se va a dar en 15 días, se tiene que tener listas las listas y la discusión de la reforma electoral va a continuar. Pero cuando ya ellos definen los magistrados, ya definen todo. ¿Por qué? Porque la estructura del Consejo Supremo Electoral es una estructura piramidal. En la cúpula están los magistrados que deciden todo y a partir de ahí se nombran a los consejos electorales departamentales, electorales, consejos electorales regionales, los consejos electorales municipales y las juntas receptoras de votos. Entonces, la clave de todo este proceso está en el nombramiento de los magistrados. Y ahí, lamentablemente, la oposición ha perdido reflejos. Solo hemos escuchado unos cuantos nombres, entre ellos Fanora Avendaño, el día de ayer, que esa noticia pues la dimos a conocer y se dio a conocer en varios medios de comunicación. Me gustaría que se pronunciara respecto a esto. Es decir, era para ayer que deberían de haber visto este tema los de la oposición para presentar sus candidatos, para organizarse su tendido electoral. ¿Y qué opina de esta persona que ha sido dada a conocer como una de las propuestas? Bueno, Fanor tiene un gran desafío, demostrar que es realmente opositor o no. Pero de todas maneras, cualquier magistrado va a estar muy limitado por las reformas electorales que se están planteando. Va a estar muy limitado. Entonces, quiero que se entienda esto. La maniobra del gobierno consiste en que está planteando primero la elección de los magistrados y hasta después la discusión de la reforma. Pero si ya elegí magistrado, todo está definido, porque los magistrados van a administrar la ley. Con todo esto que hemos visto, Bonifacio, da la impresión de que el presidente Ortega, su partido de gobierno y todo su nivel de organización han estado jugando al gato y al ratón con la oposición y que ellos tienen toda la estrategia política, lo cual le ha faltado a los grupos de oposición. Por ejemplo, y quiero plantearle lo siguiente, yo le preguntaba a Félix por qué en su momento no pidieron una casilla propia, no pidieron un nombre nuevo, organizarse, si realmente tienen organización, ¿por qué no lo pidieron? Porque una de las actoras políticas en nuestro país, María Fernanda Flores, decía, a lo mejor y otros sectores sí lo han pedido y nos va a sorprender el gobierno en que repartió personería jurídica y esto para ser parte del proceso electoral, mientras la oposición no lo hizo. Hablemos de esa consistencia de la oposición, de la estrategia gubernamental versus la estrategia de la oposición. Pues hasta ahorita no hay ninguna señal de que van a autorizar más partidos.
Si revisamos el texto de la reforma propuesta por la dictadura, se mantienen todas las condiciones duras para constituir partidos. El hecho es que no lo hayan pedido antes, esa es la pregunta. ¿Valía la pena pedirlo? Es que no hubieran perdido nada, porque el problema siempre ha sido que si pedís algo, que tenés derecho a pedirlo, se va a considerar que es una claudicación a la dictadura. Entonces ese es un error. Y entonces la oposición se ha debatido en esa discusión absurda, sin sentido, porque realmente vos tenés que exigir tu derecho. Ahora fíjese, por un lado piensan eso, pero por otro lado no descartan ir a procesos electorales. Entonces... No, por otro lado han demostrado demasiada ambición, hambre por llegar a los procesos electorales sin haber discutido esto previamente. Y este fue uno de los grandes pleitos que yo tuve en la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque la pelea era las reformas electorales. Y ellos estaban priorizando la unidad con los partidos políticos. No convertirse en un partido político, que hubiera sido lo ideal, lo que la ciudadanía quería y aspiraba, sino ir en alianza con los partidos políticos constituidos. Y entonces esa estrategia, a mi juicio, resultó errónea y los tienen un aprieto ahorita porque no hayan que hacer, porque realmente están suplicándole a los partidos políticos que les den un chance para incluir sus listas. Y eso es una tragedia, porque los organismos que surgieron de la rebelión de abril deberían de tener su propia expresión política. Y esta reforma que ha planteado el gobierno mantiene la dureza de la ley electoral del pacto, mantiene la dureza y la perfecciona mucho más, y no se le ha dado la debida importancia. Entonces me preocupa que ya se esté cayendo en el tema de la discusión de las magistraturas y no se esté cayendo en el tema de fondo, que es la reforma electoral. Yo he hecho una propuesta, y es que los precandidatos emitan una declaración conjunta junto con los dos bloques de oposición, la coalición y la Alianza Ciudadana, en el sentido de que debe priorizarse la discusión de la reforma de la ley electoral y, por último, elegir los magistrados. ¿Cómo pueden hacer los sectores de oposición para que su voz sea escuchada cuando ya han hecho propuestas de reforma y pues prácticamente el gobierno ya tiene la suya y la va a aprobar, a juicio de muchos, de manera aplanadora en la Asamblea Nacional? ¿Qué estrategias le quedan para contrarrestar esto? La que no han hecho, que es ir a la ciudadanía, ir a la base, repartir una volante, hacer pequeños grupos de reunión, de discusión, ir creando esa estructura social para el caso de la reforma electoral. Ahora, esto es clave. Si esta reforma electoral no se logra modificar, no se logra cambiar lo que ha planteado el gobierno, lo que vamos a tener es una abstención altísima. Porque entiéndase bien esto, que todo esto es parte de una estrategia. Se endurece la reforma, que es necesaria la reforma, se endurece, y al final de cuentas lo que la ciudadanía percibe es que no hay nada que hacer. Y este mensaje desmoralizador puede tener un efecto en la votación. Por un lado, la gente quiere participar, quiere expresarse, pero por otro lado vemos que la dictadura está cerrando los espacios. Ahora, este endurecimiento de la propuesta de la dictadura, ¿es una técnica de negociación o es que van a ir hasta el fondo? No lo sabemos. La verdad es que la oposición es la que tiene que hacer todas las movidas para poder detener esto. Si no se hacen esos actos políticos, esas reuniones, esas declaraciones, no vamos a poder incidir. Mira, la comunidad internacional está pendiente de Nicaragua ahorita. Las embajadas, todos están pendientes viendo qué es lo que está pasando. Y si quedamos a la defensiva, que es donde nos ha metido la dictadura, entonces estamos listos. Pero puede que la comunidad internacional ya esté cansada de escuchar lo mismo de los sectores de oposición y que digan, bueno, resuelvan su problema, nosotros ya hemos hecho nuestra parte, pero necesitamos ver pruebas claras de que ustedes están haciendo la suya. Al final es su país, son ustedes los opositores. Quiero relacionar esto a lo otro. ¿Podrá lograr la oposición en Nicaragua algo distinto a lo que se logra en Bolivia y en Venezuela, que prácticamente es nada? Mire, tenemos una correlación de fuerzas diferente desde que se aplastaron los tranques y la rebelión de abril. Desde entonces la dictadura ha mantenido un control férreo sobre la población. Pero lo que ha faltado al conjunto de la oposición es mantener siempre un discurso político constante, beligerante, para animar a la población. Por ejemplo, viene la reforma electoral y nosotros vemos las atrocidades que se están cometiendo. La Constitución dice claramente que se debe consultar a las organizaciones civiles pertinentes y no se hace. Y no solo eso,
a los partidos políticos que no están dentro de la Asamblea Nacional, que no tienen diputados, porque su personalidad jurídica se les entregó hasta el 2017, no se les va a consultar. Entonces, ¿qué sentido tiene formar una comisión especial constitucional si no se consulta al resto de las organizaciones políticas y al resto de las organizaciones de la sociedad civil? El sentido de la comisión especial es precisamente eso, porque para eso los diputados que están dentro ya tienen la facultad para presentar candidaturas y presentar reformas. Entonces, lo que vemos es una inmunodeficiencia política del lado de la oposición, de no tener las defensas necesarias, de no estar peleando día a día todas las movidas políticas de la dictadura. Precisamente sobre ese tema, Bonifacio, ¿por qué ha venido fallando la oposición? Vemos que el presidente Daniel Ortega, desde la crisis de 2018, ha venido actuando en tiempo y forma. La oposición prácticamente ha ganado poco. Vemos el presidente Ortega que prácticamente tuvo una victoria con el diálogo, luego con la liberación de los presos políticos, y ahora otra victoria se alza con esta presentación de reformas a la ley electoral. La oposición prácticamente queda solo de brazos cruzados. Sí, mire, has dicho algo interesante, porque durante mucho tiempo la pelea fue las reformas electorales, pero la dictadura se queda calladito y hasta el último momento, plantea el paquete. Entonces eso desconcertó a la oposición, porque todo el mundo creía que iba a haber reformas cosméticas, y estas reformas son mucho más duras que la ley, o sea, endurece mucho más la ley. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que no hay respuesta. Y la respuesta que hay en los medios de comunicación me preocupa mucho, porque todo el mundo, casi la mayor parte de los medios y las plataformas digitales están hablando que esta reforma viene a suspender prácticamente las elecciones, y ese es un discurso peligroso, ese es un discurso que te estás cortando los pies para que te alcancen los zapatos, porque no se trata de que la reforma electoral es la que está suspendiendo las elecciones, es la propuesta de la dictadura la que puede llevar a un proceso electoral amañado. Pero, ¿cuál es la propuesta? Entonces ahora la oposición tiene el desafío de decir, la propuesta que ha hecho la dictadura está errada en esto, e ir señalando punto por punto. Y ese es el debate que se debe dar en los próximos días. Y si no hay cambios, ¿qué se debe hacer? Sí, porque ¿cuál sería ese mecanismo de presión para que hayan esos cambios? Bueno, en lo personal yo he mantenido la idea y el planteamiento de que hay que pelear la reforma electoral. Pero en la peor de las circunstancias, si no se logra mucho en la pelea de la reforma electoral, tenemos el desafío de pelearla o de corrernos. Y nosotros estamos en una situación muy compleja. Si te corres te tiro y si te paras te mato. Entonces, en pocas palabras, tenemos que pelearla. Porque si no, va a ocurrir lo que pasó en Venezuela, que con el 20% de la votación, Maduro se logró el control total de la Asamblea Nacional y de todas las instituciones. Además de que ya la tenía, pues, pero lo que hizo fue plantear a la comunidad internacional, miren, gané las elecciones. Pero para pelearla se necesita una oposición creíble. ¿Tenemos una oposición creíble? Me estás haciendo unas preguntas bastante comprometedoras. Yo he sido crítico con los grupos de oposición. Creo que siempre hay chance de poder hacer algo. Creo que hay posibilidades de pelear esta reforma electoral, que no hay que dejarla pasar, que es clave el asunto de la reforma electoral, porque son las condiciones son las cuales se van a ir a las elecciones. ¿Qué escenario pasaría en el caso de que el presidente Ortega se alce en las elecciones este mes de noviembre con poca intención de votos? Sabemos que la población nicaragüense quiere votar, pero en el caso de que la oposición diga, me voy a correr de estas elecciones porque no hay suficiente garantía, ¿qué escenario le prepara a la Nicaragua? Y si realmente el gobierno del presidente Ortega tendría el respaldo de la comunidad internacional con este tipo de procesos. No es tan lineal el asunto. Ellos ya tienen una estrategia definida. Incluso creo que lo dije en uno de los programas anteriores, de que Daniel Ortega había dicho que iban a negociar después de las elecciones. Entonces, muy probablemente la estrategia de la dictadura consiste en cruzar el charco, pasar el momento, el trago amargo de las elecciones, ganar las elecciones. Ganarlas de cualquier manera. Con esta reforma electoral que ellos han planteado, la tienen ganada de antemano, porque no se le ha prestado atención al asunto de la estructura electoral. Eso que acaba de decir es interesante. ¿La tienen ganada de antemano con la oposición dividida o con la oposición unida, o bajo las dos circunstancias? Bajo las dos circunstancias con esta reforma electoral. Porque fíjense bien, al elegir los magistrados y al definir la estructura electoral y al mantenerse el bipartidismo, las estructuras electorales son de 3 miembros: presidente, primero y segundo miembro, los consejos electorales departamentales, municipales y regionales.
Entonces se mantiene el bipartidismo. Entonces el presidente es el del partido del primer lugar y después alternativamente va con el partido del segundo lugar, que es el PLC. Por eso sacaron a la corriente alemán, expulsaron a María Fernanda, creo que han vuelto a suspender a la condición de diputados a varios, están purgando al PLC para jalarlo completamente al lado de la dictadura. Entonces, de los 3 miembros tenés primero y segundo lugar que ya están controlados. El tercer miembro sería de los partidos restantes. Y de los partidos restantes, de los 18 restantes, 16 están con la dictadura. Entonces tenés el control de la estructura electoral. Vas a plantear los recursos, vas a decir que hubo fraude, entonces la estructura electoral resuelve no al lugar. Bonifacio, ¿Se entiende? Es decir, esto es clave. Entonces, si no se da la pelea ahorita por cambiar esto, la tienen ganada antemano. Dentro de esa pelea y de estos cambios, además de el proceso que ya usted nos ha planteado, el panorama de cómo funcionarían las cosas en las juntas receptoras de votos y a nivel superior también, ¿se debería de pedir o exigir un tribunal electoral? Claro, partidario. Ese es parte de la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y lo planteó la OEA correctamente en la resolución de octubre del año pasado. El Consejo Electoral tiene múltiples funciones acumuladas, los magistrados tienen un poder tremendo. El Consejo Supremo Electoral es el superpoder de Nicaragua, porque es el que dice quién es presidente de la República, quién es alcalde, quién es concejal, quién es diputado al Parlacén, es el que... Y acordate que la Asamblea después es la que elige a los otros funcionarios. Entonces, el superpoder de Nicaragua se llama Consejo Supremo Electoral. ¿No sería suficiente solo con la elección de magistrados que se está proponiendo actualmente en la Asamblea Nacional? Magistrados creíbles, magistrados íntegros, que de alguna manera den confianza a este proceso electoral. ¿Eso no es suficiente? Claro que no. Una golondrina no hace verano. Aunque nosotros logremos imponer 1/3 de los magistrados, el sistema de votación es por mayoría. Entonces, siempre que los magistrados de la oposición quieran hacer algo, la mayoría oficialista va a determinar de que no, que sí, que no. Entonces, la clave es reestructurar las funciones del Consejo Supremo Electoral. Separar la cedulación, hicieron lo contrario. Ahora el Consejo Supremo Electoral va a nombrar a los registradores de las municipalidades, le quitaron esas facultades, o le quieren quitar esas facultades a las municipalidades. Separar la cedulación, separar el tema de partido, separar la administración del Consejo Supremo Electoral. Los magistrados deciden qué tinta indeleble se compra, dónde se imprimen las boletas, etcétera, etcétera. Esa administración debe ser aparte para que los magistrados se dediquen solamente a revisar y a contar los votos. Y el tema de los recursos, que aunque en la propuesta de la dictadura hay un capítulo relacionado a los recursos, que demuestra que la oposición tenía razón en reclamar el tema de los recursos, quienes van a resolver los recursos son el partido del primero y el segundo lugar, porque a la hora de la votación, siempre de los 3 se hace mayoría con 2 votos. O sea que esta oposición está manos arriba prácticamente. Pero vamos a este tema. Yo insisto mucho en esto, Bonifacio, porque la ciudadanía quiere tener un panorama claro. Y tal vez está cansada de tanto discurso, de tantos comunicados, de populismo, quiere saber las realidades. ¿Cómo la oposición estaría visualizando o debería visualizar esto? A ver, tenemos una estrategia común, un partido de gobierno organizado, Félix lo reconoció acá, y donde las cosas funcionan y todo lo que se dice se hace prácticamente. Entonces, ante este escenario, Bonifacio, ¿de qué manera podría lograr la oposición lo que no ha logrado hasta ahora? ¿Qué tendría que hacer? ¿Pedir una negociación de manera pública? ¿Ya lo han hecho? ¿Qué tendría que hacer? ¿Hablar con los partidos políticos en la Asamblea? Porque aparentemente el gobierno no desea escuchar a los sectores de oposición llamados Coalición Nacional y Alianza Ciudadana. Sí, esas son la timoratez pues, de los grupos de oposición que creen que van a ganar más votos obviando la existencia de la dictadura. La dictadura está en el poder, se mantuvo en el poder y se está preparando para continuar en el poder. Y el Frente Sandinista es un partido que viene de una revolución que es bien centralizado, que es bien disciplinado, que es bien organizado y va a dar la pelea. Entonces, tenés que desarrollar lo contrario. Si tu adversario tiene tales cualidades, vos tenés que desarrollar más cualidades para poder vencerlo. Y eso no se ha hecho. Entonces, hay que agarrar al toro por los cuernos. Está el tema de la reforma. Ya estamos a 6 meses de las elecciones. El tema de la reforma. La dictadura dio el primer paso y dio un golpe duro porque te está planteando una reforma mucho más dura que la ley electoral que existe. Entonces, la oposición tiene que dar el otro golpe y decir, un momento, no que, señores diputados, señor
presidente Daniel Ortega, queremos discutir esto, esta tiene que ser una discusión amplia, democrática, incluyente, necesitamos que la gente participe, no estamos de acuerdo en esto y queremos hacer primero la discusión de la reforma electoral y posponer un poco el tema de los magistrados. ¿Para qué? Para que nos concentremos en la parte medular. ¿Podría ser esta la última oportunidad de la oposición nicaragüense para sentar bien firme su posición respecto a ir a este proceso electoral de noviembre? Tenemos dos caminos aquí. Porque prácticamente esta sería la última oportunidad que tendría la oposición para ver ese camino de llegar. Ya estamos llegar. al borde del abismo. Tenemos dos caminos. O logramos retomar la ofensiva política y frenar este proceso de reforma electoral que la dictadura quiere imponer para quitarle los aspectos más dañinos de la reforma, ¿verdad? Y tener condiciones que no van a ser idóneas, pero que la gente pueda sentir seguridad que hay que ir a votar. O esta dictadura va de viaje, se monta sobre el caballo otra vez. Entonces, ahora deben de entender por qué hay un 62-64% de la gente que, aunque es opositora, está desconcertada porque no ha visto orientaciones claras. Por ejemplo, está bien la pelea de las precandidaturas, es decir, que planteen sus posiciones y todo, y entre más precandidatos hayan mejor, para que así la gente pueda ver las diferentes posturas. Pero esto es lo central, la reforma electoral, porque son las condiciones de la próxima pelea. Cómo va a estar el campo de béisbol, quiénes van a ser los jueces, cómo va a estar el público, eso es lo que nos interesa ahorita. Y el tiempo es corto, esto lo tenemos que lograr en las próximas 2-3 semanas. De lo contrario, Daniel Ortega le va a decir a la OEA, yo cumplí el mandato que ustedes me dieron, aquí está la reforma electoral, esto se hizo en los organismos constitucionales que existen, que es la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Y la pelea tiene que ser para que la Comisión Especial Constitucional abra la consulta, no para que sea un monólogo entre ellos, tiene que abrir la consulta para que el pueblo y los grupos políticos participen en la discusión. Nos envían un mensaje, un fiel televidente, pregúntele a Bonifacio que si candidatos como Félix, Juan Sebastián Chamorro y Medardo deberían de apartarse y dejar a candidatos que no estén inhibidos para avanzar en el tema de la unidad. Y uno a esto, la pregunta de que si, por ejemplo, deberían de aceptar su inhibición y luchar por otros candidatos y ser partícipes de este proceso electoral, sí o sí, con o sin condición. Ese es uno de los temas de la reforma electoral. Están metiendo inhibiciones que no están en la Constitución. Están metiendo la ley 1040 y la ley 1055, que es la de agentes extranjeros, y la de la ley de soberanía, de la defensa de la soberanía, que plantea inhibiciones que incluso no se le pueden aplicar a ninguno de los precandidatos. ¿Por qué? Porque esa ley no tiene efecto retroactivo y le quieren poner efecto retroactivo. Porque todos los acontecimientos de abril ya pasaron. Entonces, estar hablando de golpismo y de todo, nada tiene que ver. O sea, eso aplica para atrás. Pero está latente la guillotina, ahí está la guillotina, la tienen afiladita solo para cortar las cabezas de muchos de los precandidatos. Entonces, precandidatos que no se defienden, que no entienden el peligro, están listos, pues. Entonces, este es un tema. No deben haber inhibiciones políticas ni revanchas políticas para la oposición. Debe haber un juego amplio, democrático, para que el pueblo decida quién debe ser el presidente o el futuro gobierno. Pero en cualquier escenario tienen que ir los opositores al proceso electoral. Yo creo que sí. Yo creo que aunque la situación sea difícil, en las peores circunstancias necesitamos demostrar que se la robaron, por ejemplo. Y además, si la gente no vota, no va a ir a defender su voto. Si la gente se queda viendo televisión en su casa, va a ver los acontecimientos como algo externo. En cambio, la gente tiene que participar y sentirse que le están haciendo daño a ella para que ella pueda salir a defender el voto. Ahora, repito, insisto, este tema es crucial. Llegamos al punto crucial para las elecciones, que es la reforma electoral. La mitad del proceso electoral es la reforma electoral. La otra mitad es la campaña política, es ganar a la gente, es que lograr que la gente participe. Y toda la reforma está buscando que la gente no participe. Por ejemplo, se mantiene el tema del padrón electoral activo, ¿verdad? De los que no votaron en las elecciones anteriores no están en el padrón electoral. Pero si presenta la cédula, hay un transitorio, puede votar. Entonces, todo eso desorienta a la ciudadanía.
En el tema de las campañas se mantiene, por ejemplo, el sistema de asignación de diputados por la media mayor. Quiere decir que los partidos mayoritarios se llevan la mayor parte. El sistema de media mayor indica que si los residuos electorales que queden, entonces se le asignan al partido que tiene más votos. Entonces todo eso es un sistema que favorece a la estructura del bipartidismo. Se ha mantenido el sistema bipartidista que no está contemplado en la Constitución. La Constitución no es bipartidista, eso fue abolido en el 79 con la revolución contra Somoza. Y lo que hizo Arnoldo Alemán y Daniel Ortega es reinstaurar el bipartidismo en la ley electoral, y esto es lo que le permitió al Frente Sandinista recuperar el poder, siendo una minoría, recuperar el poder. Entonces, ahora tenemos el desafío de pelear contra ese sistema. Y yo creo que si las circunstancias son difíciles, adversas, y la dictadura se termina imponiendo porque no hay resistencia y propuestas concretas de la oposición para que la ciudadanía participe en este proceso, siempre tenemos que dar la pelea. Aún en las peores circunstancias, uno siempre tiene que dar la pelea, porque de lo contrario, le dejas el campo libre. ¿Cómo trabajar el tema de la credibilidad de la organización de los sectores de oposición? Bueno, ese es un problema histórico. Los grupos de poder siempre han estado más inclinados en negociar con las dictaduras de turno que en crear instrumentos políticos para promover la participación de la ciudadanía. Sí, abril del 18, que por cierto va a cumplir 3 años, la primera masacre de abril, nos demostró que la ciudadanía estaba cansada, que quería algo nuevo. Y los grupos de oposición, y ahí tienen una responsabilidad histórica enorme, la UNAP, la va a juzgar la historia, la UNAP, porque se negó a constituir un partido político teniendo las posibilidades de hacerlo. Incluso los movimientos que estaban en la Alianza Cívica también van a tener una responsabilidad, porque ellos tenían que haber impulsado la creación de un nuevo partido político que representara la aspiración de la ciudadanía. No lo hicieron, entonces tenemos un rezago enorme. Entonces es una circunstancia bastante dura y difícil. Gracias, Bonifacio, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Antes de finalizar, en el último minuto ya disponible, quisiera que me hablara sobre los riesgos a los que se enfrenta Nicaragua como país. No hablemos de sectores políticos específicos. En Nicaragua todos los grupos políticos y las personas que piensan distinto tienen cabida y todos sufrimos las consecuencias. ¿Qué riesgos enfrentaríamos como nación, como población, si esta situación se extiende, si hay un proceso electoral que no es considerado legítimo por algunos sectores, incluido el internacional, y si esto podría traer graves consecuencias económicas para Nicaragua? Obviamente que sí, pero aquí no se confundan con Daniel Ortega. Daniel Ortega es un hombre muy listo. Ahorita ha endurecido posiciones, de repente te puede aflojar, de repente te vuelve a apretar, y ellos van tanteando, ellos van sintiendo, van maniobrando hasta cumplir su meta. No se va a llegar a tanto, entonces. Es muy poco probable que sea muy burdo todo. Ellos van a tener que hacer algunas concesiones, van a tener que hacer algunos movimientos porque necesitan calmar la presión internacional que está sobre ellos y que va a tener repercusión sobre el país. Este es un modelo de dictadura que ya está agotado y necesitan hacer algunos cambios. Lo que pasa es que quieren mantener el control, y para ellos la situación ideal sería ganar las elecciones a cualquier costo y después hacer todas las concesiones posibles para normalizar la situación. Si esto lo logran hacer, sería por omisiones de la oposición que no pudo enfrentarlo. Porque además está claro lo que ellos quieren hacer. Gracias, Bonifacio. Muchas gracias, Bonifacio. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos de esta entrevista del jueves. Precisamente tuvimos 2 invitados. En primer lugar, a Víctor Hugo Tinoco, miembro de UNAMOS, quien obtuvo un alcance de 30.736 personas, en interacciones 4.066, fue compartidas 44 veces. En la segunda parte de nuestra entrevista tuvimos como invitado a Carlos Sánchez Berzaín, hablando sobre la situación preelectoral y propuestas de reforma. Esta entrevista tuvo en nuestra página de Facebook un total de 37.992 personas alcanzadas, fue compartida 136 veces e interacciones 4.669. De esta manera vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con más acá en Acción 10 en la mañana.